Inti raymita kanmi kushihuymanta Pachamamata. Shinapas ñukanchikunami huyashpa charina kanchik. Si bien la celebración del Inti Raymi es un acto donde se da gracias a la madre naturaleza, nosotros también debemos poner un pequeño grano de arena en protegerla y en cuidarla. Es así que esta sección se llama Rescate y Reubicación de Colmenas y vamos a empezar por las mías. Aproximadamente a inicios de abril de este año, junto con el Departamento de Medio Ambiente del Estado de Nueva Jersey, me llegó mi primer núcleo. Solo abrí la caja cuando hicimos el traspaso. Hasta el día de hoy no lo hemos hecho, ha pasado más o menos un mes, bueno, casi 2 meses, y ahora ya se encuentra aquí el ingeniero que me va a dar revisando, y más que nada quiero grabar su reacción, ya que estas abejas son totalmente diferentes a las que tenemos en Ecuador. Estas son una raza que son italianas, son mucho más tranquilas, y más que nada agradecerles por ser parte de esta hermosa aventura y gracias por ello. Bueno, kaya ripika kaypi aumadosta nya kapichishpa nya kushne china kanchi imaita miyaykuna hukta kay hawata. Pero espérenme un ratito, si ya le vamos a ver, voy a ponerme yo el velo. Tienes que ponerte acá porque no. Sí, solamente voy a colocarme esto. Este lo pedí por Amazon, pero me vino demasiado delgado. Ajá, me vino demasiado delgado y el grueso. ¿Sabes por qué no le sacas costas ahí nomás? Sí, no, está bien. Pero a mí el que me pareció el más grueso, en cambio, dije, como estamos en verano, me voy a asar. Entonces este está muy bien para mí. Y aquí no se necesita bueno, yo no lo tenía tanta protección porque como son muy tranquilas, pero aquí el ingeniero me dice que no, que siempre hay que tener puestos los guantes. El ingeniero, que es mi papá, que dice que es bueno tener los guantes porque uno nunca sabe, porque al final son animales que pueden atacar por instinto, ya sea que sean la misma raza italiana, así que siempre la seguridad ante todo. Entonces eso me acaba de decir. Así que ahora sí vamos a proceder. ¿Cuál es el siguiente paso? Maita, abeja y kujuta que ama tapan. Ya. Es el camino de las abejas. A ver. Kaita, maita churagrin. A un lado. Ama alba. Acá. ¿Qué tal le parece este mecanismo que le encontró? Es diferente al que se encuentra. Es diferente al que se encuentra en Ecuador. Claro. Este es totalmente diferente. En Ecuador, la parte de abajo sí es como las de Ecuador, pero acá arriba le tengo este de aquí que son... que se le saca. Y literalmente nos evitamos el siguiente paso, que es por medio del extractor. El humo siempre tiene que estar humeando, siempre. Es que ya está de cosechar la mierda. Kay pinara fundachín. O sea, kaita ricona kay. Kay caña tapan apa casarijo. Espera, me está llegando el humo. Kaita kay kunata mi ricuriana. A ver, Verás. explíqueme. Esto debías poner, conforme va llenando la miel, Ajá. eso se pone a un ladito. Por ejemplo, esto debías poner acá. Una vez que está lleno. Ah, ya le Este entiendo. ya está operculado. Ajá. O sea, los que ya están todas operculadas, ya junta chica. ¿Qué es opercolar? Tapar la miel. Entonces, Ya tapar chica miel. cuando la miel ya está tapada, una pequeña capa de cera, como está ahí, si le ven, está tapado, está cerrado. Y las de acá están todavía abiertas. Entonces, cuando ya está opercolado, se les pone hacia un lado los cuadros. Recuy. Sinamar. A ver. Junta mar. Este también está opercolado, entonces vamos poniendo hacia los lados y en el centro va a ir las que todavía no están llenas. Kay, kuchu tapas kuzikuna. Kaita, suchu chispa chunagarka kaypi. Kaypi ñuka chay kayman shayarishpa
Kaiman shayarishpa kaita ñuka rikuna karkani. Pero kaita anshina tukun. Dice que... ¿Qué dijo? Verás, debo tener un espacio acá. Ajá. Para yo revisar esta parte. Es como estoy aquí y allá. Usted necesita ver alrededor, girar. Sí. Oh, ya. Ya, entonces yo ahorita, por ejemplo, ya no puedo pasar allá para poder revisar esto. Ya, qué rica. Pero nos vamos acomodando porque Claro, ya no hay nos cómo. toca con esto. Bueno, y mírala, ¿cacha? Mírala. No es en vivo. Yo luego le edito. Y ya le tenemos las que ponen llenas. Ok. Entonces, si se dan cuenta, las que están llenas van a estar a los lados y esas las que están en el centro no están llenas. Porque ellas en la noche se ponen en el centro para calentar y evitar No el se frío. puede poner a un lado, esto es un solo lado. Ajá. Ya. Entonces, en vez de estar en un solo sitio, las abejitas yo no estoy pisando. Kasha, apanagan. Cuidado. Oh, tenemos cera. ¿Esa cera le puedo comer yo? Entonces aquí tenemos... Yo plato gota apa mai Verónica. Donde salen. O sheshka mai juxna peyachan. Ama ya pa juxichu. Gulpi juxinja me canjam. Se le pone un poco de humo en la piquera para que no salgan todas las abejas y no estén muy agresivas en la parte de... Entonces, ricuchi. Cera también. Esa es la cera, se ha colocado un poco de cera en la parte de arriba, entonces es mejor sacarlo. Ay, qué rico. Ya la voy a comer. Nuevamente alzar esto. Este se llama excluidor de reina. Lo que hace es que la abeja reina no pase arriba y ponga larvas en los cuadros de arriba, sino solamente pasen solo las abejas para que ellos puedan poner la miel. Entonces se puede hacer un pequeño sacudón. Ya. Ahora, esto hay que hacer humo. Una vez que ya le hiciste, le haces humo para que no le... Tranquilizarlas. Sí. Pero para que no salga, igual tiene que estar aquí. Se pone humo en la piquera y las abejitas. El cuchillo puede limpiar el mismo café. A ver. Porque eso mismo van a comer ellas. Ya. Claro. Vamos a limpiar todo esto. Ricuchi significa indícame. No, pero esta cera es cera para nuevamente purificar y colocar. Entonces, ahorita le dejamos para que las abejitas chupen lo que estaba encimita. Se pasó una en mi mano. No hago, simplemente no hacer movimientos bruscos, ¿no es cierto? Para que no me pique. No pasa nada. Porque lo que hizo ahorita es colocar de mi mano, pero si yo, si yo sacudo enérgicamente, ella lo que va a hacer es picarme. Entonces lo que yo debo hacer es dejarle hasta que ella se vaya, ¿verdad? Sí. Ya. Bueno, nos vemos. No me piques, por favor. A ver, estoy cosechando. Esto está lleno de miel, ¿sí? Entonces esto hay que cosechar, ¿sí? Y también
una vez cosechemos esto, toca cambiar los marcos, todito. Esto necesito poner a un lado. Para cosechar esta partita quiero. Entonces, ahorita para acomodarnos, vamos a dejar aquí. Una señora me preguntaba si es que le habían vendido un frasco de miel y adentro tenía cera. Dice, ¿es pura esa miel? Pero ya llevaba casi un buen tiempo y la miel no se cristalizaba, solo estaba la cera ahí. Sí se cristaliza, pero no sale. No, lo que digo es que hay muchas personas que dicen que es pura y solamente le ponen un pedazo de cera. Estoy incómodo. Incómodo, ¿por qué? Porque no está en... falta un cuadro para poder colocar esa. Necesito una caja. Entonces eso es lo que no se debe hacer. Entonces mi papá decía, necesito una caja para poder revisar, porque eso no se hace ponerle a un lado. Pero como no tenía, ya voy a... Todas las adecuaciones que me vaya diciendo mi papá, vamos a cambiarlas. Vamos limpiando. Esto es para limpiar todos los cuadros que están ahí y ellas pueden estar tranquilas. Por eso es importante la revisión de las abejas. Cada 15 días para ver si están colocando bien o no están colocando bien la miel. Y en este caso estaban colocando mal. No, sí estaban colocando bien, pero yo no fallé porque no las revisé. Es falta del apicultor. con tanto Cambo con otra mano ricos que no le he visto a mis hijos. Pero es que con tantos proyectos sí se me pasó por grande. ¿No me picarán todavía? Ya. Hasta ahí no Vaya para allá, bebé. Hasta ahí no nos voy a hacer. Entonces toca limpiar todito esto y toca mandar todo este marco para acá. Estoy explicando. Sí, es que el bebo lanzó una... A ver, ¿cómo? Todo este marco toca mandarle para acá limpiándolo. Y entonces después tengo que poner otros marcos libres, o sea, vacíos, para que ya empiecen a colocar las crías. Mientras más crías hay, No sé. Sácale nada más. Creo que vino con la caja. Entonces esto también está de cosechar, por eso decía, sería importante un extractor, un asunchico. ¿Sí? Ya. O sea, es por eso, no por otra cosa. Entonces sí necesitamos de destructor. Porque esto no es, o sea, nuevamente, esta misma podemos colocar nuevamente, o sea, sin destruir. Entonces, lo ponemos aquí. Ahora sí. Estos son los zánganos bien coloraditos. Unos son zánganos medios. Esto bien amarillo. Quillo, jarigo. Hay algunos que son oscuritos y otros más claritos. Yo también les estaba viendo. Ya. Entonces, hasta mientras, tigra chispa chuagrino, macho. Kai kanya, cría hundas kanya. Mishkips hundas kanya. Entonces estaría aquí la reina. Miren, una pequeña se ha puesto en mi dedo. Por favor, no me piques. No me piques, no me piques. Ay, tu madre.
La mamá no olvida de mí. Y bueno, espero que hayan aprendido un poco. Esta es la primera sección. Hemos recibido una llamada de la parte de Tarrytown por Nueva York, donde una compañera, una Mashi, necesita ayuda con sus colmenas, así que vamos con el ingeniero a rescatarlas y reubicarlas, hacer una asesoría técnica para que ella pueda llevarlas tranquilamente, porque hay muchas cosas que nosotros todavía estamos aprendiendo. Mi papá ya lleva, el ingeniero ya lleva más de 35 años en la apicultura. Y me acuerdo cuando yo era pequeña siempre estaba en la parte de postproducción, es decir, en la parte de la cosecha de la miel. Así que recién estoy aprendiendo muchas cosas que no lo hacía cuando era pequeña, y en verdad es un mundo totalmente diferente. Y este es el mundo que les quiero mostrar a ustedes, el que debemos cuidar, el que debemos proteger. Así que hasta Kashkaman, y les veremos en nuestros siguientes videos. Chau, chau.